11 de la mañana, 4 minutos. Olguita me dice, ¿por qué suena Bob Marley esa canción? No, woman, no cry, no llores. Bueno, lo que pasa, Olguita, te cuento, Cuenta. es que el reggae se ha considerado como patrimonio de la humanidad. Esa canción sí la has escuchado. Ah, ya, claro, pues ese es Bob Marley. Y bueno, la música reggae jamaicana... ¿Ah? Bueno, la música reggae, que alcanzó la fama gracias a artistas legendarios como Bob Marley, como lo hemos mencionado, quedó inscrita en el patrimonio, en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así lo ha declarado la UNESCO, nada más y nada menos, imagínate. O sea, es un género musical que ya porque le gusta, solo de la UNESCO. Alguien de la UNESCO le gustan las canciones de reggae, le gustan las canciones de Bob Marley, y por eso lo han considerado como patrimonio de la humanidad. De esta forma se suma, imagínate, a otros géneros, como por ejemplo el tango en Argentina y Uruguay, el flamenco en español, el fado portugués, la rumba cubana, el merengue de República Dominicana, los mariachis mexicanos y la ópera china. Imagínate, todos estos géneros ahora en este tiempo, qué curioso, ¿no? Claro, son patrimonio de la humanidad. Incluso el reggae con Bob Marley. Ahí está. Estamos. Ahí sigue ahí al fondo si quiere Marley. Que nos acompañe. Que nos acompañe porque estamos 11:06 de la mañana y tenemos una entrevista muy importante y estamos con la pedagoga y profesora de educación inicial, la licenciada Lenka Neira. ¿Cómo estás, Lenka? Bienvenida. Muchas gracias Michael, muchas gracias Olga. Yo muy contenta de estar aquí en Radio Nacional con ustedes. Gracias, Lenka. Vamos a hablar un tema para todas las mamás y los papás importante porque ya estamos culminando prácticamente el año escolar. Dolor de cabeza. ¿No? Y tenemos que saber cómo elegir correctamente el colegio de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeñitos o cuando recién van a entrar al colegio o cuando vamos a hacer un cambio de colegio. Lenka, ¿cómo podemos elegir un buen colegio? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sí, Olga, bueno, en realidad la decisión de escoger el colegio correcto, el idóneo para nuestros hijos es una decisión muy, muy importante, ¿no es cierto? Así como de repente tomamos decisiones como dónde vivir, visitamos bastantes departamentos, casas, en fin, así es. Una de las decisiones más importantes de las familias es escoger el colegio idóneo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahí van a pasar por lo menos entre 10, 11 o 12 años de su vida. Sí, y más tiempo, más horas que en la casa también, ¿no? A veces se quedan más horas. Ahora, definitivamente hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, saber si nuestro niño o nuestra niña está emocionalmente maduro para ir a un colegio, ¿no es cierto? Normalmente nosotros sugerimos, por ejemplo, en Arcoiris, ¿no?, de que los niños en la etapa inicial estén de repente en un nido que quizás es más acogedor, más familiar, donde ellos necesitan de alguna manera satifacer otras necesidades, ¿no? Los papás y mamás que nos escuchan y tienen hijos pequeñitos, ¿desde cuándo es adecuado poner en el nido o un prenido, no sé, al niño o a la niña? En realidad los niños ya pueden ir... ¿De 2 añitos? Pueden ir a partir de los 3 años, ¿no? Esa es una edad apropiada. Así es, ¿no? Ahora hay centros educativos, centros de estimulación temprana que los recibe antes y lo que hace es prepararlos y, bueno, trabajar en función al juego, mucha actividad lúdica, ¿no? Pero ya para una decisión para que vayan al colegio de primaria, lo conveniente es que lo hagan a la edad de los 6 años. ¿Por qué? Porque el niño ya está más maduro para poder enfrentar el reto tan grande de ir a un colegio grado primario. Sería 6 años. 6 años cumplidos, sí, como lo dice el Ministerio de Educación, al 31 de marzo. Así es, ¿no? Lenka, hoy en día vemos largas colas de padres de familia que se anochecen, pasan la madrugada con frío, con calor. En nidos nacionales o colegios nacionales, pero en colegios particulares también. Claro. Te das con el charco que vas con tu plata, todo, y tampoco ya no, porque 2 años antes has tenido que ir al colegio particular. Exacto. Cuéntanos, Lenka, tú eres la especialista. Claro, ¿qué hacer en esos casos? Sí, efectivamente, en realidad hay una presión muy grande por escoger de alguna manera el colegio que queremos, ¿no? Pero obviamente como padres tenemos que decidir de manera calmada. En realidad, como les vuelvo a repetir, es una decisión importante. Los niños tienen que ahí pasar varios años de su vida. Y ahora, es importante buscar el colegio de acuerdo a las características de nuestro niño, ¿no? A veces esas colas enormes que vemos en las puertas de los colegios grandes es que definitivamente el papá quizás tiene pensado varias opciones, pero de repente no han analizado qué es el mejor colegio para sus hijos. Así es. Ahora, ¿qué características son las que deben tener en cuenta, por ejemplo?
A ver, primero los padres tienen que, de todas las opciones, de las ofertas educativas que existen, que ahora existen muchísimas, te ¿no? bloquea, no sabes Claro, cómo tenemos que ver si la metodología, ¿no? Si el lineamiento educativo de las instituciones, ¿no? Candidatas, ¿no? Son lo que nosotros queremos, van acorde con la crianza que hemos tenido en casa con nuestros niños, Ya. ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño muy activo, ¿no? Obviamente tenemos que tener en cuenta que sería lo más recomendable escoger un colegio que no pueda desarrollar la creatividad, motivar a nuestro niño. Claro. Si él es cuestionador, de repente que pueda trabajar mucho más con el juego, no con el arte, la música, en fin. Si tenemos un niño más pasivo que de repente es mucho más fácil para él acoplarse a una educación tradicional, de repente un colegio de estas características es lo más conveniente. Así es, Habría que ¿no? estudiar el hijo, el carácter del hijo. Por También, supuesto. la Y formación, fíjense, la Michael y Olga, que personalidad. a veces podemos tener 3 hijos que son nuestros, que los conocemos son perfectamente y diferentes. son totalmente diferentes. Sí, yo conozco casos. Así es, ¿no? Entonces, Sí, pero diferentes. Vamos a Trillizos escuchar- y diferentes, yo con eso te digo todo. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Olita. Estamos con Alejandro, A ver, ¿no? Alejandro. Hola, Alejandro. Dígame, ¿Cómo estás, Alejandro? ¿De dónde nos llamas? de Santa Anita. Santanita, ¿cuál es tu Es comentario? importante el tema que están tratando. Todo lo acepto, pero acá viene mi idea. A ver. A ver, Primeramente, yo soy educador de niños. ya. He educado más de 5.000 niños. ¿Pero dónde? En el agua. Yo soy el creador en el Perú de la natación de los bebés en el Perú cuando nadie lo hacía. Ah, mira. Alejandro, qué Tenemos gusto. fundamentos para poder, en Canal 7 estuve en mis tiempos, muchas entrevistas he tenido, la prensa y todo eso. Claro, claro. Entonces, respecto a la educación ya de los niños, para las clases que lo hacemos todos los padres, yo estuve analizando ya mucho tiempo que los niños, como también he escuchado grandes, buenos educadores en el mundo, dice que a los niños, por pequeñitos, 3, 4, 5 añitos, hay que enseñarles música, que toquen un instrumento. Ujú. Eso fundamentalmente. Y sobre este tema, nuestro presidente estuvo en Canadá hace una semana, me parece. Ajá. Ya. ¿Qué cosa dice que le preguntaron allí los educadores de ahí que estaban en un colegio también? Señor presidente, usted del Perú, y a los niños del Perú le enseñan música de niños de grado 3, 4, 5, 7. A algunos sitios, de lo demás no. Y en Canadá, ¿qué hacen? Dice, no, estaba ahí, había un representante de educación. Todos los niños por decreto aprenden música y música todo. No es para que sean músicos, No. sino para que su espíritu y su alma y sus valores entre un momento de reflexión interna, subconsciente, y ese niño nunca va a ser Violento, agresivo. no va a ser delincuente. Miren Claro. lo que, a la conclusión que se ha llegado. Nunca Claro. va a ser delincuente. Toda su mentalidad va a estar ordenada. Ujú. Y va a ser los mejores matemáticos, los mejores científicos. No es para que sean músicos, ¿ah? Todos Claro. deben aprender. Importante, todo esto lo hacen en Europa y el número 1 de la educación está en Finlandia. Esos ejemplos Qué tenemos bien. que copiar de Qué todas buen maneras. comentario, ¿no, de Alejandro? Gracias, 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 Alejandro. Alejandrito De de Santa Santa Anita. Anita. Muy buen comentario. ¿Qué te parece? sí, definitivamente, música, ¿no? por supuesto. Por ejemplo, nosotros en Arcoiris también trabajamos con los niños a partir de 1 año. Ah. De 1 año pueden trabajar la percusión, ¿no? Como dice Alejandro, definitivamente no necesariamente para que sean músicos, sino que desarrollamos muchas habilidades, ¿no? Por ejemplo, trabajamos lo que es memoria, ¿no? Creatividad, y son habilidades que le van a servir cuando el niño, por ejemplo, ya está en la primaria, ¿no? Y la sensibilidad, ¿no? Por Porque supuesto. se vuelven más sensibles, menos agresivos. Por La supuesto. música, hay tipos de Los música. relaja. Los relaja. Ujú. ¿No? Es un tipo de música acondicionada especialmente para ellos, para los Ahora, niños. Conversando en algún momento con mi papá, me dijo, yo escogí, por ejemplo, yo escogí la escuela para ti, que uno, que estaba más cerca de la casa. Y otro porque en las actuaciones de a veces ceremonias, colegio, ¿no? claro. De Las fiestas fechas. patrias,
había un docente que enseñaba a declamar a los niños. Ya. Entonces, eso, por ejemplo, eso fue una característica que mi papá optó por buscarnos la escuela para nosotros. En ese caso, por ejemplo, los padres de familia pueden también tener ese tipo de criterio, no sé, que hay un colegio que haya más espacio para que sus hijos puedan correr. Claro, o ¿no? cerca. O cerca o de la lejos. casa, tal vez, o cerca Mi del hija- trabajo. Mi hija estudiaba 1 hora del colegio, eso yo no tuve en cuenta. Ah, ya ves. Claro, no Pero sí tuve en cuenta que tenía jardín. ¿no? A Exacto, ver. definitivamente no es determinante la ubicación. Uno tiene que tener en cuenta que si está lejos de la casa, no, obviamente el niño, la Hay que niña va a tener que levantarse más temprano, ¿no? Obviamente implica que va a haber una inversión de la movilidad, Aparte. ¿no? También tiene su ventaja porque hacemos que nuestro niño sea más responsable, ¿no? Claro, Y organizado, ¿no? Pero si la oferta educativa que estamos pensando y está lejos de casa, ¿no? Es la que nos conviene, quizás sea lo más adecuado, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuántos alumnos hay en el salón? También influye, ¿no? Así es, ¿no? Normalmente en el Perú las escuelas primarias, ¿no? Secundarias tienen un promedio de 30 niños por aula, eso es lo real, ¿no? Así es, entonces tenemos que tener en cuenta las características de nuestro niño para saber si se puede Claro. adaptar, si puede, ¿no? Obviamente manejarse en ese grupo. Si Hay lo- otros si- que tienen menos alumnos, por eso que el supuesto, papá ¿no? tiene que ver, ¿no? Exacto, la diversidad es enorme y eso de alguna manera nos ayuda a que podamos escoger, digamos, con más claridad, ¿no? Bueno, ¿los papás se van solamente a buscar los colegios o hay un sitio donde uno pueda saber las direcciones, las características del colegio, Sí, alguna bueno, página web? ¿Hay eso, en realidad ahora pues los padres tienen mucha más información Por pues, internet, por ¿no? internet, por de repente hay revistas donde hay es un Ah, las compendio, revistas, los compendios de los hay un colegios. compendio, por ejemplo, donde ahí detalla toda la Hay una de la nidos, otra de metodología, primaria, ¿no? sí, De con colegios. costos, con digamos las metas de atención, cuántos niños por aula y es una ayuda, Características, sí, así claro. es, ¿no? Ujú. Bueno, qué interesante Sí. de todas maneras poder conversar contigo, Lenka, acerca de esos criterios que se debe tener en cuenta los padres de familia al momento de elegir el centro educativo para nuestros hijos. ¿Algo que quieras agregar? ¿Dónde Sí. te pueden ubicar? Sí. Bueno, nosotros estamos en Nido Arcoiris, nos pueden ubicar por www.nidoarcoiris. Estamos en Estados Unidos, 974-871 Jesús María. Tenemos un departamento de psicología ahí, podemos orientar a todos los papitos que necesiten una ayuda y algunos tips de cómo escoger mejor el colegio de sus Qué hijos. bueno. Claro. Estás en Jesús María, ¿no? Así es. Estoy en Estados Unidos. No, yo también dije, ay, No. estamos en la calle. Yo también dije, ay, tiene un anexo en Estados Unidos. No, está en el Ay, ¿tu distrito de página Jesús web? María. ¿Alguna? www.nidoarcoiris. Y también Listo. en Facebook también seguro. Ajá, sí. A ver. Facebook nos pueden buscar como Nido Arcoiris. Nido Arcoíris. Muchísimas gracias. Así es. Lenka Neira, pedagoga y Neira. profesora de educación inicial, nos estuvo acompañando Gracias el día de hoy. Gracias, Lenka, por tus consejos.